Gracias por acompañarnos en la fuerza de la verdad. En el día de hoy vamos a analizar brevemente, tal como le prometimos, por qué nosotros entendemos que, contrario a lo que dijo recientemente el expresidente Leonel Fernández, pues resulta ser una bendición para la humanidad que fracasara la globalización. Nosotros decimos que no es lamentable que la globalización haya fracasado y que, por el contrario, lo vemos como una bendición para la humanidad, ya que los propósitos perseguidos por sus principales exponentes trajeron consecuencias negativas, mucho más consecuencias negativas que las positivas. Desde el punto de vista del impacto que esta política implementada trajo a las grandes mayorías en los distintos países, una de ellas fundamental fue que se amplió la brecha de pobreza y también la corrupción administrativa en los pueblos. La globalización se vendió como una panacea, como algo que era tan novedoso que todos los países lo iban a abrazar y a todo el mundo le iba a ir bien. Sin embargo, las cosas no resultaron así. Cuando se comenzó a hablar de que fundamentalmente se estaba hablando de la misma economía clásica y se planteaba entonces una economía neoliberal, era evidente que por la misma naturaleza centrífuga que tiene el capitalismo, la brecha de pobreza iba a crecer, porque la tendencia natural que se tiene cuando lo que se hace es explotar el capital es creación de riquezas, y entonces en la medida en que se va creando riqueza, unos pocos se van haciendo más ricos cuando la mayoría se va quedando rezagada en ese sentido. Y por eso siempre ha existido el problema de la distribución de las riquezas, que definitivamente nadie en ningún país, por lo menos en Latinoamérica, puede decir que ha logrado tener un equilibrio adecuado en ese sentido. Entonces, otra realidad, y es una parte en la cual nosotros queremos destacar y profundizar, es que no se podía globalizar todo el que quisiera, sino los que podían globalizarse, porque no se trataba de colocar en el internet una oficina virtual y comenzar a vender por ahí. Es mucho, pero mucho más que eso, porque comenzaban a surgir criterios de economía de alcance y de economía de escala, criterios a los cuales solamente tuvieron acceso los gigantes, los muy grandes, las multinacionales. La economía de escala le da la capacidad de compra a los que tienen más recursos, a los que tienen más poder financiero, una fortaleza financiera mayor, tienen la capacidad de comprar más y lograr el menor precio posible en la compra, lo que eso afecta todos los procesos productivos de distribución, costos de ventas y todo esto, donde quiera que esa empresa colocara sus productos. Pero estaba también la economía de alcance, ya que para poder lograr esta parte era necesario que esas empresas tuviesen oficinas en muchos países distintos para poder tomar decisiones que pudieran afectar, por ejemplo, a una región completa, que no es el caso de la gran mayoría de las empresas medianas, pequeñas, que no podían tener acceso a este tipo de posibilidad, incluyendo muchas grandes existentes en los países, y en el nuestro también, que no tenían oficinas, que no tenían empresas abiertas en otros países, pues aunque pueden exportar, pero no era lo mismo la presencia física que se podía tener en los distintos canales de distribución, en los distintos países donde se tienen oficinas, para poder entonces estar a la vista de los consumidores, que a la vez pues le dan una ventaja competitiva por la exhibición misma que se pudiera estar dando. Pero por otro lado, estaban los temas relacionados con la ventaja competitiva y la ventaja comparativa, que definitivamente le daban una ventaja
a las empresas grandes. ¿Por qué? No se podía lograr entonces equidad entre los países y dentro de los países, en las regiones a las que esos países pertenecían, por temas relacionados con la productividad, que impedían realmente llegar a acuerdos que fuesen mutuamente beneficiosos. Por lo tanto, todos estos temas relacionados con los acuerdos de libre comercio siempre han tenido como barrera esa diferenciación que se da en las distintas productividades de los distintos países, pero también la capacidad de producir a gran escala, a bajos costos unitarios y con una calidad de clase mundial. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas en muchos países en vía de desarrollo que no tienen una competitividad adecuada porque no tienen tecnología de punta. Entonces los grandes siempre han podido estar en la vanguardia con los temas de tecnología de punta, además de que pueden y pudieron lograr lo que los pequeños, medianos no pueden lograr. Y fue el concepto de integración vertical y horizontal que solamente tuvieron acceso o pudieron implementar los grandes, los muy grandes. ¿Por qué? Porque no solamente se trataba de la tecnología de punta en el posicionamiento estratégico que pudiera tener la empresa en un momento dado, sino en toda la cadena de valor. Es decir, que por eso se daban esos procesos de fusiones y adquisiciones a los cuales difícilmente podrían ser factibles para los pequeños y medianos, porque se trata de tener productos y marcas de categoría mundial a los cuales no iban a poder tener acceso. Y si lo hubiesen tenido, pues perfectamente en la cadena de valor, al final de la cadena de valor, podrían dañarse al sumar la tecnología propia en un momento determinado. Entonces, adueñarse de un porcentaje importante de la cadena de valor para lograr menores costos, lograr mejores precios y también maximizar la rentabilidad, solo le fue posible a los grandes. Fíjense cómo esta panacea de la globalización solamente pudo beneficiar a los más grandes y las empresas grandes, medianas y pequeñas que no estaban internacionalizadas, que no es lo mismo que exportar. Todo el mundo puede exportar, pero no todo el mundo tiene 20 o 30 o 40 oficinas en diversos países del mundo. También este proceso de globalización profundizó la estrategia de estandarización de producción y distribución de productos a los cuales solo los grandes podían tener acceso. Dígame usted, una empresa, por grande que sea, que solamente tiene una sola oficina en un solo país, ¿cómo puede lograr estandarizar la producción para toda una región cuando no tiene otras plantas, cuando no tiene otras oficinas dentro de la región en otros países? Entonces, esos grandes volúmenes de producción para abastecer regiones completas con la misma presentación de productos, incluyendo la producción de anuncios publicitarios de alcance internacional, compras globales, solamente eran posibles para aquellos grandes o gigantes que realmente podían aprovechar esa oportunidad. La economía de escala se profundizó realizando compras para usos regionales. Se produjo el cierre de empresas en aquellos lugares donde el atractivo local se perdía y donde se sugería la utilización de un costo de oportunidad en otro país. La economía de alcance permitió que personas de un mismo país pudieran ofertar sus servicios profesionales a regiones completas. Como vemos, la globalización requiere primero la internacionalización, abrir puertas físicamente en diversos países, dominar los adecuados canales de distribución en esos países para tener presencia en los mercados con sus marcas. Evidentemente, poder tener productos de categoría mundial a los cuales solo los grandes pudieron lograrlo e imponerlo con la globalización. Los países ricos se hicieron más ricos y los pobres más pobres, aunque los gobiernos y sus funcionarios también enriquecían. De ahí la bendición que representa que haya fracasado la globalización, que no es más que el mismo neoliberalismo con otro nombre. Y ahora se insiste con un nuevo nombre que se suma
que se le suma la guerra cultural al tema de la economía con el tema del globalismo, pero sigue siendo el mismo perro detrás de los mismos huesos. Lo que sí se produjo, en cambio, con la globalización para la mayoría, fue la barrida, el cierre de muchos negocios pequeños porque no podían competir, la creación de leyes que se acomodaron para asegurar la seguridad jurídica de los grandes y atraer la inversión extranjera o poderla retener. Se perdieron miles de empleos en muchos países, la tasa de quiebra de los emprendedores no mejoró, se produjo un proceso agresivo de neocolonización acompañado de privatizaciones, capitalizaciones y una gran corrupción a través de lo que se conoce como coalición de funcionarios, sobornos e enriquecimiento ilícito, amén del lavado de capitales. Se logró que los gobiernos fueran ricos, mientras los países se hacían pobres, tal cual lo denunciaba en su toma de posesión el presidente de México, López Obrador. Es decir, que se logró que estos gobiernos y sus funcionarios se hicieran más ricos, mientras el pueblo se hacía más pobre. Se produjo una fuga de capital intelectual hacia las grandes corporaciones, lo que les restó calidad a la producción nacional. Mejoró la competencia en el empleo, pero solo para algunos. Se introdujo la economía de servicios y se creó una dependencia mucho mayor al tipo de cambio. Conjuntamente con esto, un descuido a la seguridad alimentaria y a la producción nacional. El Estado profundo siguió siendo el dueño con el cambio al globalismo. Los tratados de libre comercio, impuestos, también vinieron por la ONU y la Organización Mundial del Comercio. Se cambió del comercio exterior a lo que es el financiamiento de los gobiernos, a impuestos internos. Se tiende mucho más a la dolarización. Se desarrolló más las operaciones offshore y la fuga de capitales buscando la evasión de impuestos. Creció el narcotráfico y se desarrollaron muchas economías gracias al lavado y al crimen organizado. Cuando uno ve todas estas características, podemos coincidir en que realmente se trató de una bendición para la humanidad que haya fracasado la globalización, porque sencillamente los países quedaron más pobres, aunque los funcionarios y los corruptos que le gobernaron quedaron mucho más ricos. Gracias por acompañarnos en estos comentarios en el día de hoy en La Fuerza de la Verdad. Y no te olvides, acuérdate de tu Creador ahora que eres joven. No esperes los días en que ya no sientas placer vivirlos. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Y no te olvides, la verdad siempre sale a flote, porque eso que eres grita tan fuerte que no se pueden escuchar tus palabras. Permíteme decir la verdad delante de los fuertes y no decir mentiras para ganarme el aplauso de los débiles. Gracias por habernos acompañado en el día de hoy con estos comentarios de La Fuerza de la Verdad.